Capítulo 11. La fuerza de amar, de Martin Luther King. ¿Qué es el hombre? Salmo 8, versos 5 y 6. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que de él te cuides? Y lo has hecho poco menor que Dios, le has coronado de gloria y honor. Cualquier estructura política, social y económica de una sociedad está en gran manera determinada por la respuesta que da a esta cuestión vital. De hecho, el conflicto que presenciamos entre totalitarismo y democracia se centra fundamentalmente en estas cuestiones. ¿El hombre es una persona o es un muñeco? ¿Es un diente de una rueda estatal o un ser libre, creador, capaz de aceptar responsabilidades? Esta cuestión es tan antigua como el hombre primitivo y tan nueva como el periódico de esta mañana. Incluso, aunque en la formulación de la pregunta hay una gran unanimidad, a la hora de contestarla surge el más agudo desacuerdo. Los que creen en el hombre en términos puramente matemáticos argumentan que es simplemente un animal, un mínimo objeto en el organismo enorme y siempre mutable que llaman naturaleza, que es totalmente inconsciente e impersonal. Toda la vida de un hombre puede explicarse por la materia en movimiento. Un sistema de pensamiento como este afirma que la conducta del hombre está físicamente determinada y que la inteligencia solo es producto del cerebro. Los que adoptan la explicación materialista del hombre son arrastrados a menudo a las cámaras oscuras del pesimismo. Muchas veces estamos de acuerdo con un escritor moderno que escribe: el hombre es un accidente cósmico, una enfermedad de este planeta que tardará en desaparecer, o con Jonathan Swift, que escribía: el hombre es la variedad de gusano más dañina que la naturaleza haya tenido que soportar sobre la faz de la tierra. Viajes de Gulliver, viaje a Brobdingnag, capítulo 6. El humanismo es otra de las respuestas frecuentes que se da a la pregunta ¿qué es el hombre? Al no creer en Dios ni en la existencia de ningún poder sobrenatural, el humanismo afirma que el hombre es la forma más alta de ser que haya evolucionado en el universo natural. Frente al materialismo pesimista, el humanista adopta un optimismo alegre, exclamando con Hamlet: ¡qué gran obra maestra es el hombre! ¡Cuán noble es su razón! Sus facultades son infinitas, en forma, en movimiento, qué expresivo y admirable, en acción, qué parecido a los ángeles, en comprensión es un Dios, la belleza del mundo, el modelo de los animales. Hamlet, acto segundo, escena 2. Intentando mostrarse algo más realista respecto al hombre, otros intentan reconciliar las verdades de los dos extremos, evitando los excesos de ambos. Sostienen que la verdad sobre el hombre no se encuentra en la tesis del materialismo pesimista ni en la antítesis del humanismo optimista, sino en una síntesis superior. El hombre no es un malvado ni un héroe. Podríamos decir que es ambas cosas a la vez. El realista está de acuerdo con Carlyle en que existen abismos en el hombre que superan a lo más profundo del infierno y alturas que igualan al mismo cielo. ¿No están hechos precisamente el cielo y la tierra de este misterio y milagro eternos que es el hombre? Hace muchos siglos que el salmista captó la inmensidad del sistema solar. Se extasió ante la belleza radiante de la luna y de las estrellas colgadas como faroles de la eternidad. Mientras contemplaba el enorme despliegue del orden cósmico, recordó la antigua y familiar pregunta: ¿qué es el hombre? La respuesta surgió en toda su verdad creadora: lo has hecho poco menor que Dios, le has coronado de gloria y honor. Estas palabras nos servirán de base para descubrir una realista y cristiana visión del hombre. En primer lugar, el punto de vista cristiano
reconoce que el hombre es un ser biológico con un cuerpo físico. En este sentido es un animal. Así lo dice el salmista: lo has hecho poco menor que Dios. No imaginamos a Dios como un ser en posesión de un cuerpo. Dios es un ser de espíritu puro, por encima de las categorías del tiempo y del espacio. Pero el hombre, siendo menor que Dios, está involucrado en las limitaciones del tiempo y del espacio. Está en la naturaleza y nunca puede desmentir su relación con ella. El salmista continúa diciendo que Dios hizo al hombre de esta manera. Al ser esto cierto, nada existe en la naturaleza creada del hombre esencialmente erróneo, pues leemos en el libro del Génesis que todo lo que Dios hizo estaba bien hecho. Nada de infamante hay en la realidad de poseer un cuerpo. Esta aseveración es uno de los puntos que permiten distinguir la doctrina cristiana del hombre de la doctrina griega. Siguiendo la influencia de Platón, los griegos creían que el cuerpo es malo intrínsecamente y que el alma no alcanzará nunca la plenitud hasta que no se libere de la prisión corporal. Por otra parte, el cristianismo sostiene que en la voluntad y no en el cuerpo está el principio del mal. Para el pensamiento cristiano, el cuerpo es tan sagrado como significativo. En cualquier doctrina realista del hombre, debemos sentir un interés constante por su bienestar material y físico. Cuando Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, no decía que el hombre pudiera vivir sin pan. Como cristianos, no debemos pensar en mansiones celestiales, sino también en las barracas y guetos que esclavizan el alma humana. No solo en avenidas celestiales por donde corren leche y miel, sino también en los millones de personas de este mundo que cada noche se van a dormir hambrientos. Cualquier religión que se preocupe por los hombres y deje de preocuparse por las condiciones sociales que corrompen y las condiciones económicas que paralizan el alma, es una religión inactiva, falta de sangre. Una religión como esta no se da cuenta de que el hombre es un animal que tiene necesidades físicas y materiales. Pero no debemos detenernos en esto. Algunos pensadores no superan nunca el límite que considera que el hombre es un animal. Por ejemplo, los marxistas, siguiendo una teoría del materialismo dialéctico, sostienen que el hombre es meramente un animal que produce, que se procura la subsistencia y cuya vida está determinada en gran medida por fuerzas económicas. Otros pretenden que toda la vida del hombre no es sino un proceso material con un significado materialista. ¿Es posible definir al hombre en términos tan superficiales? ¿Podemos explicar el genio literario de Shakespeare, el genio musical de Beethoven y el genio artístico de Miguel Ángel en términos materialistas? ¿Podemos explicar el genio espiritual de Jesús de Nazaret en términos materialistas? ¿Podemos explicar el misterio y la magia del alma humana en términos materialistas? Ah, no. Dentro del hombre hay algo que no puede explicarse en términos químicos y biológicos, pues el hombre es algo más que una minúscula fantasía de electrones en movimiento. Esto nos lleva a un segundo punto que debemos incluir en la doctrina cristiana del hombre. El hombre es un ser espiritual. Eleva la escala de sus conceptos al mundo maravilloso del pensamiento. La conciencia habla en él y le recuerda cosas divinas. Esto es lo que quiere significar el salmista cuando dice que el hombre está coronado de gloria y honor. Esta cualidad espiritual le otorga la capacidad única de vivir en dos niveles. Está en la naturaleza, pero por encima de ella. Está en el espacio y en el tiempo, pero por encima del espacio y del tiempo. El hombre puede hacer cosas que los animales inferiores no podrían. Puede pensar un poema y escribirlo. Puede imaginar una sinfonía y componerla. Puede pensar en una gran civilización y realizarla. Debido a esta capacidad,
no está totalmente sometido al espacio ni al tiempo. Puede ser un John Bunyan, encarcelado en la prisión de Bedford, cuyo espíritu trasciende más allá de las rejas y produce el progreso del peregrino. Puede ser un Händel, próximo al crepúsculo de la vida, casi ciego, pero levantando la mente hacia los imperios celestes y transcribiendo los cantos jubilosos y los suspiros suavísimos del gran Mesías. Por su capacidad para razonar, su memoria y el don de la imaginación, el hombre trasciende al tiempo y al espacio. Tan maravillosa como las estrellas es la mente del hombre que las estudia. Esto es lo que quiere decir la Biblia al afirmar que el hombre está hecho a semejanza de Dios. La imago Dei ha sido interpretada por diversos pensadores en términos de analogía, correspondencia, razón y conciencia. Una expresión convincente de la superior naturaleza espiritual del hombre es su libertad. El hombre es hombre porque tiene libertad. Libertad para obrar dentro del marco del destino. Es libre para deliberar, para tomar decisiones y escoger entre varias alternativas. Se distingue de los animales por su libertad de hacer el bien o el mal y emprender al alto camino de la belleza o arrastrarse por el camino de la degeneración. Para no ser víctima de una ilusión nacida de la superficialidad, tendríamos que decir que nos equivocamos al suponer que el hombre, por estar hecho a imagen de Dios, es básicamente bueno. Siguiendo su excesiva inclinación al mal, el hombre ha desfigurado terriblemente la imagen de Dios. No nos gusta que digan que el hombre es un pecador. Nada hay que hiera más al orgullo del hombre moderno. Hemos intentado desesperadamente encontrar otras palabras: error de la naturaleza, ausencia de bien, falso concepto de espíritu, todo ello para explicar el pecado del hombre. Recurriendo a la psicología del subconsciente para quitarle importancia al pecado, decimos que es el resultado de conflictos e inhibiciones interiores o una batalla entre los impulsos instintivos y el superego. Estos conceptos solo sirven para recordarnos que dentro de la naturaleza humana existe una trágica y triple enajenación por la que el hombre se separa de sí mismo, de sus convecinos y de Dios. En la voluntad del hombre existe una corrupción. Cuando dejamos nuestras vidas desnudas a la indagación de Dios, admitimos que mentimos, incluso cuando conocemos la verdad. Sabemos cómo ser justos, pero somos injustos. Sabemos que tendríamos que amar, pero odiamos. Nos encontramos en una encrucijada de la ruta y sin embargo escogemos deliberadamente el camino indigno. Todos nosotros, como ovejas, andábamos errantes. Isaías 53:6. El pecado del hombre lleva a tan profundas negaciones en su vida colectiva que Reinhold Niebuhr pudo escribir un libro titulado Hombre moral y sociedad inmoral. El hombre colectivizado en el grupo, la tribu, la raza y la nación se hunde muchas veces en una barbarie inconcebible incluso en animales inferiores. Vemos la trágica expresión de la sociedad inmoral en la doctrina de la supremacía blanca que lanza millones de hombres negros al abismo de la explotación y en los horrores de 2 guerras mundiales que han dejado los campos de batalla inundados de sangre, deudas nacionales que equivalen a montañas de oro, hombres sociológicamente descentrados e incapacitados físicamente y naciones llenas de viudas y huérfanos. El hombre es un pecador que necesita la gracia del perdón de Dios. Esto no es pesimismo negativo, es auténtico realismo cristiano. A pesar de la tendencia del hombre a vivir en niveles bajos y degradantes, hay algo que le recuerda que no puede estar hecho para esto.
Mientras se arrastra por el polvo, hay algo que le recuerda que está hecho para las estrellas. Cuando se une a la locura, una voz interior le recuerda que ha nacido para la eternidad. La mano de Dios, que no nos deja, es la que no permitirá que nos sintamos bien haciendo el mal, ni que nos sintamos naturales perpetrando actos innaturales. Jesús hablaba de un muchacho que dejó su casa y llegó hasta un país lejano donde, de aventura en aventura y de sensación en sensación, buscó la vida. Pero no llegó nunca a encontrarla, solo encontró decepción y soledad. Cuanto más se alejaba de la casa de su padre, más cerca estaba de la casa de la desesperación. Cuando más hacía lo que quería, menos le gustaba lo que hacía. En lugar de llevarlo a una tierra inundada con la leche de la felicidad, el viaje del hijo pródigo acabó junto a una piara de cerdos. Esta parábola nos recordará eternamente que el hombre ha sido creado para la casa del Padre y que cualquier huida a un país lejano solo produce desengaño y añoranza. Gracias a Dios, la parábola dice más. El hijo pródigo no era él mismo cuando dejó la casa del Padre o cuando soñaba que el placer era la finalidad de la vida. Solo cuando se decidió a volver a casa y ser otra vez un hijo, recobró su sentido. Encontró a un padre amoroso que extendía los brazos con un corazón desbordante de alegría. Cuando el alma retorna a su casa verdadera, siempre hay alegría. El hombre se ha desviado hacia lejanos países de laicismo, materialismo, sexualismo e injusticia racial. Su viaje ha originado un hambre moral y espiritual en la civilización occidental. Pero todavía no es demasiado tarde para volver a casa. El Padre del Cielo habla hoy a la civilización occidental. En el lejano país del colonialismo, más de 1.600 millones de hermanos de color han sido dominados políticamente, explotados económicamente y desprovistos de su sentimiento de dignidad personal. Replegaos en vosotros mismos y volved a vuestra auténtica casa de justicia, libertad y fraternidad, y os acogeré con los brazos abiertos. Con la misma urgencia habla Dios a América. En el lejano país de la segregación y de la discriminación, habéis oprimido a 19 millones de hermanos negros, ligándolos económicamente y encerrándolos en el gueto. Los habéis privado de su respeto y de su propia dignidad, haciéndoles tener la sensación de que no son nadie. Volved a vuestra verdadera casa de democracia, fraternidad y paternidad en Dios, y yo os dejaré entrar y os daré una nueva oportunidad de ser realmente una gran nación. Como individuos y como humanidad, nos damos cuenta de que estamos hechos para algo alto, noble y bueno, y que nuestra auténtica misión está en la voluntad del Padre. Escojamos, pues, el camino que conduce a la vida abundante, tal y como reza el poema Los Caminos de John Oxenham. A todos los hombres se les abre un camino y caminos y un camino, y el alma elevada se dirige por el camino alto, y el alma baja escoge el camino bajo, y en medio, en las nubladas planicies, caminan los demás sin rumbo fijo. Pero a todos los hombres se les abre un camino alto y otro bajo, y cada hombre decide el camino que emprenderá su alma. Dios quiera que escojamos el camino alto y que en cualquier momento y en cualquier lugar nos conozcamos como hombres coronados de gloria y majestad.